Las proteínas, ¿qué son? Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocido como enlace peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contienen azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes a participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Estructura. Funciones de las proteínas. Entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumenten la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transformar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la del anticuerpo, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos, el colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible, los tejidos que sostienen a la miosina y a la actina, dos proteínas moleculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de su función son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que la proteína debe estar estable en el medio en el que esté almacenada o en el que se desarrolla su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que posee. En el caso de se especifica la estructura que hace cada proteína, desempeña una función específica y concreta diferente a las demás, y de la función que pueda tener otras moléculas. La amortiguación del pH puede comportarse como ácido, como básico en su función, que se pierde o ganan electrones y hacen que un pH de un tejido o un compuesto de organismo se mantenga a niveles adecuados, o la capacidad electrífica que se permite trasladar de unos polos positivos a viceversa y a negativos. Tipos. Dependiendo de la composición química que posee, hay proteínas simples y con proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y en esferoproteínas. Clasificación de proteínas. Las proteínas son susceptibles a ser clasificadas en función de su forma y su función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina, globulares, de forma esférica y compacta, soluble en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como las ciertas hormonas, y mixtas con su parte fíbrica y otras partes globular. La nutrición es esencial en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros, no los pueden producir en el cuerpo por sí mismo, por los que tienen que adquirirse a través de alimentación. Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento, como niños, adolescentes y también mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Alimentos ricos en proteínas están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también de estos alimentos vegetales como la soya, los legumbres, los cereales, aunque
se tiene que medir en una pequeña proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína.